Habíamos dicho también, o capaz nos olvidamos de decir, que el diagnóstico puede tener alguna variación siempre dentro de la misma conceptualidad, pero alguna variación en su encare tal vez, ¿tá? Según el nivel en el que esté el paciente o la persona. No va a ser lo mismo, si bien los conceptos van a ser los mismos, pero desde dónde empezamos el diagnóstico, ¿tá? En un paciente que es ambulatorio, que son aquellos pacientes que van a las policlínicas, que están en el domicilio, que están en lo que es la rehabilitación extramuro, ¿tá? O sea que no están dentro de ninguna institución, pero que hacen actividades donde nos involucran a nosotros también, ¿tá? Que en un paciente que está en una situación de internación, ¿tá? Y ahí podemos ver los pacientes que están en una sala de internación común, los que están en cuidados intermedios y los que están en terapia intensiva. ¿Tá? Si bien no va a ser lo mismo la actuación o las magnitudes de las cosas o las prioridades en estos pacientes, no van a ser las mismas, me refiero. Básicamente el diagnóstico va a tener un comportamiento bastante similar. Empezamos con el paciente ambulatorio. En este tipo de pacientes, ¿va? El diagnóstico va a partir desde la limitación de la actividad y la restricción de la participación. ¿Qué quiere decir eso? Que lo primero a analizar van a ser esas dimensiones. O sea, qué limitaciones padece el paciente y qué restricciones padece el paciente, situación que vamos a detectar a través de la anamnesis, ¿ah? de la, del vínculo con el paciente, del vínculo con sus familiares, ¿ah? Y vamos a determinar primero que nada entonces dónde está, qué limitaciones hay. Limitaciones en la marcha, limitaciones en las transferencias, limitaciones en la habilidad del miembro, en el uso de miembros superiores, de la habilidad del uso de miembros superiores, ¿tá? Limitaciones en la deambulación si es un paciente de silla de ruedas, etcétera. O sea, hay varias limitaciones. Esas que nominamos son las más habituales o que mayormente se presentan a nuestros pacientes. Una vez detectadas estas limitaciones de la actividad, vamos a pasar por lo que se llama ponderación, o sea, el mesurar, el medir, el pesar estas actividades, el darle un valor numérico, lo que hablábamos hoy del objetivo, ¿tá? darle un objetivizar, darle un peso específico a estas limitaciones de la actividad. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque va a ser la manera de medir nuestra progresión o la progresión del paciente. ¿Tá? Si nosotros tenemos objetivizado, pesada la actividad, a la hora de reevaluar nos va a ser más fácil comparar y saber si vamos por el buen camino. ¿Ah? Para eso sirve la ponderación a través de determinadas escalas o instrumentos de medición de la actividad. Varios de estos instrumentos van a arrojar lo que son factores de riesgo. El mayor factor de riesgo, o casi el único, es la caída, y la caída se va a dar en determinadas actividades. Básicamente son dos: la marcha y las transferencias. ¿Tá? Al ponderar nosotros podemos ya obtener si este paciente está en factor de riesgo, o sea, si está en riesgo de caída. Y eso obviamente que deberíamos operar rápidamente para que ese paciente salga de esa situación. Una vez sabido el peso de la actividad, si hay factores de riesgo o no, pasaríamos al análisis biomecánico a este paciente. ¿Qué buscamos con el análisis biomecánico? Establecer claudicaciones y compensaciones. Las claudicaciones y compensaciones son eventualidades que se dan durante la ejecución de una tarea, de una actividad. Rápidamente decimos que la claudicación es la disminución o ausencia de un movimiento que debería estar en esa actividad, y la compensación, ¿tá? Es la presencia de un movimiento que no debería estar en esa actividad. Doy un ejemplo totalmente repetido en todos lados, digo, pero que sirve para ejemplificar. Por ejemplo, van a haber pacientes de los cuales no pueden flexionar el tobillo, ¿tá?
sobre todo se dan las hemiplegias y algún otro trastorno, pero no hay flexión del tobillo. ¿Qué pasa? Durante la marcha, en el balanceo en la marcha, el paciente puede tocar la punta del pie en el piso. A ver si podemos ir imaginando esa situación. Así que la actividad es la marcha. En el análisis biomecánico nosotros vamos a ver que hay una claudicación de inflexión del tobillo y generalmente puede aparecer una compensación que puede ser la exageración de la flexión de cadera y rodilla, lo que se denomina stepage, o la aparición de una abducción y rotación primero interna y luego externa, primero externa y luego interna de todo el miembro inferior, para tratar de no pegar con la punta del pie en el piso. O sea, la marcha en os se le llama eso, que lo van a analizar en el correr de estos módulos. Así que vamos a analizar entonces la biomecánica buscando claudicaciones y compensaciones. Obtenidas claudicaciones y compensaciones, vamos a buscar culpables que generen las claudicaciones. Y esas sí son las deficiencias. A modo de ejemplo, ¿por qué una persona no podría flexionar un tobillo activamente? Puede ser porque la articulación esté fijada y no pueda generar el rango articular deseado. Puede ser porque le falta fuerza al músculo motor de la flexión del tobillo, o puede ser que el músculo antagonista de la flexión del tobillo esté trancando de alguna manera que se realice ese movimiento. Así que tendríamos que evaluar todo eso para encontrar el culpable de esa deficiencia. Entonces, siguiendo con este ejemplo, el diagnóstico en el ambulatorio va a ser determinar las limitaciones y restricciones causadas por las deficiencias. Y acá está la relación causa-efecto que decíamos hoy. Limitaciones y restricciones como efecto causadas por las deficiencias. Ese es el esquema básico del diagnóstico para un paciente que sea ambulatorio. En una situación de internación partimos desde las deficiencias. O sea, comenzamos un análisis buscando deficiencias en las diferentes estructuras y funciones de las estructuras corporales. O sea, empezamos el camino al revés. Vamos a buscar las causas de una futura o de una actual limitación de la actividad. Entonces debemos nosotros priorizar sistemas. ¿Y cuáles son en estas situaciones los sistemas más importantes? Son aquellos que dan soporte vital, aquellos de los cuales depende la continuidad. El primer sistema, en este caso, va a ser el cardiorrespiratorio. Y podemos subdividirlo en respiratorio primero y cardiovascular también después. Una persona que no oxigene no va a seguir acá. Así que precisamos que para oxigenar esa persona ventile, o sea que el aire llegue al extremo distal del pulmón, al pulmón profundo y salga. Por eso digo, uno de los sistemas a priorizar es el respiratorio. Luego tenemos a su vez el sistema cardiovascular, o sea, precisamos que haya una dinámica, una hemodinámica determinada para que se mantenga todo el sistema. O sea que nosotros vamos a chequear parámetros de estos sistemas en primera instancia. Luego vamos al sistema que más nos gusta a nosotros, que es el neuromusculoesquelético. En el sistema neuromusculoesquelético nosotros vamos de acuerdo al nivel en que esté la persona, vamos a buscar restablecer cosas o evitar que sucedan cosas. Eso de acuerdo al nivel en que esté la persona. A modo de ejemplo,
en un paciente en una sala común, nosotros precisamos fomentar la movilidad. Ya podemos trabajar tal vez en fuerza, en ganancia de rango articular, ¿tá? En la movilidad activa de ese paciente. Ahora, en un paciente que está ventilado, que está sedado, nosotros en el sistema neuromusculoesquelético buscamos evitar la deformidad, la retracción, las adherencias. O sea, cambian un poco los objetivos de acuerdo a la instancia en que se encuentra el paciente. ¿Ah? Otro sistema importante a valorar y a analizar para el diagnóstico es la piel. Pacientes en situación de internación, cualquier foco que promueva una infección es un retroceso grande y un riesgo muy grande para el paciente. O sea que tenemos que saber evaluar muy bien el estado de la piel. Tenemos que saber trazar objetivos, ponderar bien la piel, trazar objetivos y actuar en consecuencia. Entonces el análisis va a ser por sistema corporal. Vamos a dividir el paciente en diferentes sistemas, vamos a priorizar esos sistemas y vamos a diagnosticar en base a esos sistemas. Entonces el diagnóstico en este momento, en este tipo de pacientes, va a estar en la determinación y magnitud de las deficiencias y cómo esas deficiencias van a impactar en la actividad futura o actual. Vamos a ir promoviendo la actividad lentamente en este tipo de pacientes, o sea, vamos a ir desde la deficiencia hacia la actividad. Tal vez el camino inverso que hacíamos en el paciente ambulatorio, que partíamos desde la actividad y llegábamos hacia la deficiencia. Acá el diagnóstico va a ser basado en las deficiencias y tratando de ver su impacto sobre la actividad. Muy bien, entonces para todos aquellos que en el proceso de este video no se durmieron y han llegado hasta acá, primero felicitaciones por el aguante, y ahora que ya están acá, termínenlo. Vamos a tratar de esbozar alguna conclusión rápidamente de lo que es el diagnóstico en fisioterapia. Primero es un proceso de razonamiento, entonces, encastrado en un proceso asistencial, un eslabón fundamental del proceso asistencial del fisioterapeuta, que conlleva, mejor dicho, un análisis de datos, la elaboración de una conclusión con esos datos, y da el punto de partida para la intervención terapéutica. Hasta ahora venimos interviniendo, pero en lo que es evaluación y diagnóstico. Está solventado, o sea, podemos estar tranquilos si diagnosticamos con esta conceptualidad porque está solventado en la CIF, que es de la OMS, no es un invento nuestro ni nada que se le parezca. La Organización Mundial de la Salud, que ahora está bastante en tela de juicio, pero cuando hizo la CIF no estaba en tela de juicio, así que vamos a agarrarnos de eso. Creó este marco conceptual en que nosotros nos vamos a apoyar para operar. Este proceso deductivo de diagnosis casi que es lo que convierte a nuestra disciplina en una ciencia de la salud. ¿Por qué? Porque el hecho de trabajar con hipótesis, con la interacción entre variables, con un razonamiento que tenga un origen y que tenga un destino, se parece mucho, o mejor dicho, es un proceso científico. Está dentro de lo que es la metodología de la ciencia. Por eso nosotros, que operamos de esa manera, tenemos un marco conceptual determinado, un idioma determinado, operamos, somos una ciencia de la salud. Y el hecho de ser una ciencia nos hace autónomos. Tal vez no es algo que se manifiesta acá en el día a día, en la práctica profesional nuestra, de nuestros colegas, pero aspiramos a que sea un común en la práctica profesional de ustedes, la autonomía. Ustedes van a estar preparados para pensar por ustedes mismos
y no depender de la indicación de nadie. ¿Ah? La fisioterapia es una disciplina autónoma. ¿Ah? La fisioterapia es una disciplina que no debe ser prescripta ni indicada. Es una disciplina en la cual se derivan pacientes. Cualquier profesional de la salud puede decir, ve, hágase ver por un fisioterapeuta. Y somos nosotros quien debemos decidir sobre nuestra disciplina. ¿Va? Por todo ello, o por todo esto, el espíritu de esto es que aboguemos por nuestra autonomía, ya que somos una ciencia de la salud, que tenemos un marco conceptual en el cual basar nuestra actuación, ¿tá? Y nuestra actuación, ¿tá? Está hecha a raíz, o mejor dicho, a través de un proceso de razonamiento. ¿Tá? Muy bien, por consultas va a estar disponible el foro en la plataforma EVA y bueno, nos estaremos viendo. Muchas gracias.